Me llamo Hipólito Ramírez, tengo 76 años y te voy a contar algo que me partió el corazón en pedazos. Mis 3 hijas me abandonaron en Nochebuena, así nomás, después de que les preparé la cena más bonita que había hecho desde que murió mi María. Después de que pasé 2 semanas cocinando con estas manos temblorosas, recordando cada receta que mi esposa me enseñó. Escúchame bien, porque lo que te voy a contar no es una historia de lástima. Es una historia de cómo un hombre viejo aprendió que la familia verdadera no siempre lleva tu sangre. Vivo aquí en San Luis Potosí, en la misma casa donde crié a mis hijas. Era ingeniero ferroviario, ¿sabes? Trabajé 40 años manteniendo las vías por donde pasaban los trenes que llevaban a las familias a reunirse. Qué ironía, ¿verdad? Yo arreglaba los caminos para que otros llegaran a casa, y al final mis propias hijas no pudieron llegar a la mía. Desde el 1 de diciembre empecé a planear la cena de Navidad. Como siempre lo hacía María, que en paz descanse. Fui al mercado San Juan, ese donde venden los chiles más buenos de toda la ciudad. Escogí los guajillos más rojos, los anchos más gorditos. El carnicero, don Sebastián, me apartó el mejor trozo de cerdo para el pozole. Me conoce desde hace 30 años, ese hombre. Me dijo sonriendo que se veía que era para algo especial. Para mis hijas, le dije. Vienen a cenar en Nochebuena. ¿Cómo brillaron mis ojos cuando le dije eso? Hacía 3 años que no venían todas juntas. 3 años desde que enterramos a María y la casa se volvió tan silenciosa que a veces hablaba solo para escuchar una voz. Recuerdo cuando eran chiquitas, Consuelito, Raquelita y mi Soledad. Esta cocina se llenaba de risas desde las 5 de la mañana. María las ponía a todas a ayudar. Consuelito, la mayor, era la que mejor molía los chiles. Tenía 8 años y ya sabía que el secreto del pozole estaba en no quemar las especias. Raquel era la encargada de las tortillas. Sus manitas regordetas aplastaban la masa con tanta fuerza que yo bromeaba diciendo que iba a romper el comal. Y Soledad, mi bebé, se subía a una silla para alcanzar la estufa y removía el caldo con una cuchara casi tan grande como ella. Los domingos después de misa, cuando volvíamos todos juntos, María ponía el mantel bordado que habían hecho su mamá y su abuela. Ese mantel que tiene flores de colores y que huele a lavanda, aunque lo laves 1000 veces. Las niñas se peleaban por sentarse junto a mí, y yo tenía que poner una en cada lado y una enfrente para que no hubiera pleitos. Papá, cuéntanos del tren, me decían, y yo les contaba historias de las vías, de los pueblos que conocía, de cómo el silbato del tren era como una canción que llamaba a la gente a regresar a casa. Ahora son mujeres hechas y derechas. Consuelita se hizo doctora, como siempre quiso. Se casó con un ingeniero y tiene 2 hijos. Raquel es maestra en una primaria del centro, tiene 3 niños. Y Soledad trabaja en una oficina de contaduría, se casó hace 5 años. Todas viven aquí en la ciudad, ninguna a más de media hora de mi casa. Pero desde que María se fue, es como si yo me hubiera vuelto invisible para ellas. Las 2 semanas antes de Navidad, trabajé como si fuera a alimentar a un ejército. Remoté los frijoles desde el viernes anterior. Los dejé toda la noche hasta que quedaron suavecitos. El sábado madrugué a las 5 para empezar con el pozole. Puse a cocer los huesos de cerdo con laurel, cebolla y ajo. El aroma llenó toda la casa y por un momento cerré los ojos imaginando que María estaba ahí conmigo, dirigiendo cada paso. El maíz pozolero lo compré en el mercado de Doña Carmen, esos granos blancos y gordos que se abren como flores cuando los hierves. Los lavé grano por grano
como me enseñó María. Con paciencia, Hipólito, me decía siempre. La comida hecha con prisa no alimenta el corazón. Para el mole preparé 3 tipos de chiles. Los desveé todos con cuidado, los tostó en el comal hasta que soltaron su aroma. Mis dedos se mancharon de rojo y por días olieron a chile, pero no me importó. Era el olor de la tradición, el olor de los domingos felices. El martes fui a comprar la carne. Don Sebastián me recomendó unas costillas hermosas. Me regaló unos huesitos extra para el caldo. Para que quede más sabroso, don Hipólito, me dijo guiñando el ojo. También compré pollo para las que no comían cerdo, recordando que el esposo de Raquel siempre pedía pollo en las reuniones. El miércoles saqué del armario el mantel de María. Estaba guardado entre papeles de China, olía a naftalina y a recuerdos. Lo extendí en la mesa grande del comedor, esa mesa de madera que compramos cuando Consuelito cumplió 15 años. Le pasé la mano por encima, sintiendo cada bordado que había hecho mi esposa en las noches, mientras veíamos televisión y las niñas hacían tarea. Las flores del mantel parecían cobrar vida bajo mis dedos. Rosas rojas, claveles blancos, hojas verdes que María bordó con tanto cariño que cada puntada era una oración. Este mantel va a durar más que nosotros, me dijo una vez. Nuestras nietas lo van a usar en sus casas. Acomodé 8 sillas alrededor de la mesa. Una para mí en la cabecera, donde siempre me sentaba. Una para cada una de mis hijas. Una para cada uno de sus esposos. Una para mis 2 nietos mayores, que ya tienen edad para sentarse con los adultos. Una silla quedó vacía, esa donde se sentaba María. La dejé ahí porque sentía que ella iba a estar con nosotros esa noche, aunque fuera en espíritu. La vajilla buena la bajé del aparador alto. Esos platos de porcelana blanca con florecitas azules que María recibió de regalo de bodas de su madrina. Había 8 platos, 8 tazones para el pozole, 8 copas para el agua de Jamaica que preparé con las flores que compré en el mercado. Los vasos brillaban bajo la luz del comedor como si fueran de cristal. El jueves llamé a cada una de mis hijas para confirmar la cena. Sí, papá, me dijo Consuelito. Ya les dije a los niños que vamos a cenar con el abuelito. Están muy emocionados. Claro que voy, papá, me aseguró Raquel. Voy a llevar el flan que te gusta, ese de queso que hacía mamá. No me lo perdería por nada, me prometió Soledad. Tengo muchas ganas de platicar contigo. Sus voces sonaban cariñosas por teléfono, como cuando eran niñas y me llamaban desde la escuela para decirme que ya habían terminado las clases. Me quedé tranquilo, contento. Mis niñas iban a venir a casa. El viernes en la noche terminé de preparar todo. El pozole ya estaba listo, rojito y espeso, con la carne tan suave que se deshacía con el tenedor. Preparé los acompañamientos, lechuga picadita, rábanos en rodajitas, cebolla morada, orégano seco, limones partidos por la mitad, todo en platitos separados, como le gustaba a María servir. El mole quedó perfecto, con ese color café rojizo que significa que los chiles se tostaron en su punto exacto. Lo probé con una tortillita y el sabor me llevó directo a los domingos de mi infancia, cuando mi abuela preparaba mole en su cocina de adobe. La noche del 24 me bañé con cuidado. Me puse la camisa blanca que María me planchaba para las ocasiones especiales. Me peiné lo poco que me queda de cabello, me eché un poquito de la loción que me regaló Consuelito el año pasado en mi cumpleaños. A las 5 de la tarde ya tenía todo listo. Encendí las velas que María ponía siempre en el centro de la mesa. Esas velas rojas de cera de abeja que compraba en la iglesia de Guadalupe.
Puse música navideña en la radio, esas canciones que cantábamos cuando las niñas eran pequeñas. Los peces en el río, campana sobre campana, noche de paz. Me senté en mi silla a esperarlas. Eran las 6 de la tarde. Habíamos quedado a las 6:30, pero yo siempre he sido puntual. En el trabajo ferroviario te enseñan que 5 minutos tarde pueden significar un accidente. A las 6:30 puse la música más bajita para escuchar si llegaban los carros. La calle estaba silenciosa, solo se oían los cohetes que tiraban los niños del vecindario y las campanas de la iglesia que tocaban cada media hora. A las 7 me asomé por la ventana. Vi pasar algunas familias caminando hacia la misa de gallo, padres cargando a niños dormidos, madres con canastas de comida para llevar a casa de los abuelos. A las 7:30 calenté otra vez la comida para que estuviera en su punto cuando llegaran. El pozole borboteaba suavemente, llenando la cocina con su aroma a chile y hierbas de olor. A las 8:15 sonó mi teléfono. Era un mensaje de Consuelito. Papá, Pedrito se enfermó. Le subió mucha fiebre de repente. No podemos salir de casa. Lo siento muchísimo. Te compensamos mañana. Me quedé viendo la pantalla del teléfono un rato largo. Pedrito era su hijo menor, de 8 años. Un niño sano que nunca se enfermaba. Pero bueno, estas cosas pasan. Los niños se enferman cuando menos lo esperas. No te preocupes, mija, le escribí de vuelta. Lo importante es que se cuide el niño. Salúdalo de mi parte. A las 9:15 llegó otro mensaje. Esta vez era de Raquel. Papito, hay un tráfico espantoso en la carretera. Llevamos 1 hora parados. Creo que va a estar muy complicado llegar. Mejor lo dejamos para mañana, ¿sí? Raquel vivía a 20 minutos de mi casa. Nunca había tráfico por su rumbo, especialmente en Nochebuena, cuando todo el mundo ya estaba en sus casas. A las 10 en punto llegó el último mensaje. Era de Soledad, mi bebé. Solo un emoticón, una carita con los ojos tristes y las manos juntas, pidiendo perdón. Me quedé sentado en mi silla, viendo los 8 platos vacíos, las 8 servilletas dobladas, las 8 copas que brillaban a la luz de las velas que se estaban consumiendo. La música navideña siguió sonando en la radio. Noche de paz, noche de amor, cantaba una voz suave mientras yo me preguntaba dónde había quedado la paz y el amor que antes llenaban esta casa en Nochebuena. Me serví un vaso de agua de Jamaica del cántaro que había preparado para toda la familia. El agua estaba dulcecita, con ese color rojo intenso que tanto les gustaba a mis niñas cuando eran pequeñas. Tomé un sorbo y el sabor me supo amargo, aunque le había puesto la misma cantidad de azúcar de siempre. Ahí estaba yo, sentado en la cabecera de una mesa, puesta para 8 personas, comiendo solo. Serví un plato de pozole, pero cada cucharada me costaba trabajo pasarla. La comida que había preparado con tanto amor se me hacía como arena en la boca. ¿Sabes qué es lo que más me dolía? No era que no hubieran venido, era la facilidad con que me cancelaron. Como si yo fuera una cita con el dentista que se puede mover para el día siguiente sin mayor problema. Cuando María vivía, esto nunca habría pasado. Ella tenía una manera de hacer que las niñas sintieran que la familia era lo más importante. La familia es lo primero, Hipólito, me decía siempre. Todo lo demás puede esperar, pero la familia no. Pero María ya no estaba aquí para recordárselos. Desde que la enterré hace 3 años, he visto cómo mis hijas se han ido alejando poquito a poquito. Al principio pensé que era normal, que necesitaban tiempo para procesar el dolor de perder a su madre. Yo también estaba destrozado, ¿sabes?
48 años de matrimonio no se olvidan así nomás. Los primeros meses después del funeral venían seguido. Consuelito venía los martes después de su turno en el hospital. Se sentaba conmigo en la cocina y tomábamos café mientras me platicaba de sus pacientes. Raquel pasaba los jueves con sus niños, me traían dibujos que hacían en la escuela. Soledad llegaba los domingos y me llevaba al mercado para que no tuviera que cargar las bolsas pesadas. Pero poco a poco, los martes se volvieron cada 15 días. Los jueves se convirtieron en «Cuando pueda, papá, los niños tienen mucha tarea». Los domingos empezaron a ser «Otro día, papá. Mi esposo quiere que vayamos a ver a su familia». Me di cuenta de que mis llamadas empezaron a incomodarlas. Antes, cuando les hablaba para preguntarles cómo estaban, podíamos platicar 1 hora entera. Ahora las conversaciones duraban 5 minutos. «¿Cómo estás, papá?» «Bien, mija». «Qué bueno. Oye, te hablo luego, estoy ocupada». Siempre ocupadas, siempre con algo más importante que hacer que platicar con su padre. Al principio traté de entenderlas. Consuelito trabajaba turnos de 12 horas en el hospital. Llegaba a su casa muerta de cansancio. Raquel tenía que preparar clases, revisar tareas, atender a sus 3 hijos. Soledad acababa de casarse, estaba organizando su nueva vida con su marido. Pero conforme pasaron los meses, me empecé a dar cuenta de que no era que estuvieran ocupadas. Era que yo ya no era una prioridad en sus vidas. Cuando María estaba enferma, antes de que se nos fuera, les dije a las 3 que cuando ella ya no estuviera, yo las iba a necesitar más que nunca. «No se olviden de su papá», les pedí. «Van a ser todo lo que me quede de ella». Me prometieron que no me iban a abandonar. Me dijeron que siempre iban a estar ahí para mí, que la familia Ramírez se mantenía unida pase lo que pase. Mentiras. Todo fueron mentiras piadosas que le dices a un hombre que está viendo morir a su esposa. Ahí estaba yo esa noche, masticando pozole que sabía a tristeza, entendiendo por fin que para mis hijas yo me había convertido en una obligación molesta, en algo que había que atender de vez en cuando para no sentirse culpables, pero no algo que realmente les importara. ¿Tú crees que si yo hubiera estado en el hospital, ellas habrían cancelado así nomás? ¿Crees que si hubiera sido el cumpleaños de alguno de sus hijos, habrían encontrado excusas para no ir? Por supuesto que no. Habrían movido cielo y tierra para estar ahí, pero para la cena de Navidad de su padre, cualquier pretexto era suficiente. Me quedé ahí sentado hasta que las velas se consumieron casi por completo. La cera roja goteaba sobre el mantel bordado de María, haciendo manchitas que sabía que nunca iban a salir, como las manchas que mis hijas habían dejado en mi corazón. Cuando por fin me levanté de la mesa, ya eran casi las 11 de la noche. Afuera se escuchaban las campanas de todas las iglesias de la ciudad, anunciando que faltaba 1 hora para Nochebuena. Fui a la cocina y empecé a guardar toda la comida. El pozole lo puse en una olla grande con tapa. El mole lo repartí en varios recipientes de plástico. Los frijoles, el arroz, las tortillas que había calentado y que ya estaban tiesas. Todo lo que había preparado con tanto amor y que nadie había probado. Mientras guardaba la comida, me vinieron a la mente todos los diciembres pasados, cuando las niñas eran chiquitas y ayudaban a María en la cocina, cuando eran adolescentes y se quedaban hasta tarde platicando conmigo después de la cena, cuando ya estaban casadas pero todavía venían con sus esposos e hijos, llenando la casa de risas y cariño. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cuándo había dejado de ser el papá que importaba para convertirme en el papá que estorbaba?
Tal vez cuando ya no tuve a María para organizar las reuniones. Tal vez cuando mis nietas crecieron y prefirieron quedarse en sus casas viendo televisión que venir a visitar al abuelo. Tal vez cuando mis yernos decidieron que era más cómodo pasar las fiestas con sus propias familias. O tal vez simplemente cuando me volví viejo y ya no tuve nada interesante que ofrecerles más que recuerdos de tiempos que ellas querían olvidar. Terminé de guardar toda la comida en el refrigerador. Había suficiente para alimentar a una familia grande durante una semana. Ahí iba a estar, esperando a que alguien se dignara a venir a acompañar al viejo Hipólito a comérsela. Me quité la camisa blanca y me puse una playera vieja. Me puse mi suéter café, ese que María me tejió el último diciembre que pasamos juntos. Luego me puse el abrigo negro que uso para ir a misa los domingos. No sabía a dónde iba a ir, pero sabía que no me podía quedar en esa casa llena de recuerdos y platos vacíos. No esa noche. Agarré 2 bolsas grandes del supermercado y metí varios recipientes con comida. Si mis hijas no la querían, seguramente habría alguien en la ciudad que sí la necesitara. Antes de salir, volteé a ver la mesa una última vez. El mantel bordado de María todavía estaba puesto, manchado de cera roja. Los platos brillaban bajo la luz del comedor como si estuvieran esperando que alguien llegara. Apagué las luces y cerré la puerta con llave. Las calles estaban vacías. Solo se veían las luces navideñas que los vecinos habían colgado en sus casas. A través de las ventanas iluminadas podía ver familias reunidas, niños corriendo, abuelos sentados en sillones mientras los demás los rodeaban. Caminé por la banqueta cargando mis bolsas de comida, sin rumbo fijo, sintiendo por primera vez en 76 años lo que significaba estar completamente solo en el mundo. Caminé sin rumbo por las calles vacías, cargando esas bolsas con toda la comida que había preparado con tanto amor. Mis pies me llevaron solos hacia el centro de la ciudad, como si supieran mejor que yo a dónde necesitaba ir. Las luces navideñas de las casas se veían borrosas a través de las lágrimas que no quería dejarme salir. Llegué a la terminal de autobuses sin darme cuenta. Es un lugar que conozco bien, porque ahí es donde llegaba el tren de mercancías cuando yo trabajaba. Ahora es una estación de camiones, pero sigue siendo el lugar donde la gente espera para irse o para llegar. Esa noche de Nochebuena estaba medio vacía, pero no completamente sola. Había gente ahí, sentada en las bancas de plástico azul, esperando. Gente que como yo no tenía a dónde ir, o que iba camino a algún lugar donde tal vez sí los esperaban. Lo primero que vi fue a un muchacho joven. No tendría más de 25 años, sentado en una esquina con una mochila grande a sus pies. Llevaba una playera de los Rayados y unos jeans desgastados. Tenía la cabeza recargada contra la pared y los ojos perdidos en el techo, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. En otra banca estaba una señora mayor, como de mi edad, con 2 maletas de tela a sus lados. Llevaba un vestido azul marino y un suéter gris que había visto mejores días. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo y anteojos que se le resbalaban por la nariz. Cada tanto volteaba hacia el reloj de la pared y suspiraba profundo. Más allá, cerca de la taquilla cerrada, había una familia completa. Un hombre como de 40 años, su esposa que se veía cansada y 3 niños pequeños. Los niños dormían acurrucados contra su madre, tapados con una manta de colores. El hombre revisaba unos papeles una y otra vez, como si leyéndolos pudiera cambiar lo que decían. También había un par de muchachos que parecían estudiantes, con mochilas llenas de libros, compartiendo una bolsa de cacahuates.
y una mujer sola, como de 30 años, que escribía algo en un cuaderno mientras bebía café de un vaso de unicel. Todos ahí, en esa Nochebuena, esperando algo. O esperando a alguien. O simplemente esperando a que pasara la noche. Me senté en una banca libre y puse las bolsas con comida a mis pies. Por primera vez en toda la noche sentí que estaba en el lugar correcto. No porque fuera un lugar alegre, sino porque era un lugar real. Un lugar donde la gente estaba sola de verdad, no como mis hijas que estaban solas por elección. El muchacho de la playera de los Rayados me volteó a ver cuando me senté. Me sonrió con esa sonrisa tímida que tienen los jóvenes cuando no saben si es correcto hablarle a un desconocido. «Buenas noches, señor», me dijo. «¿También espera camión?» «No, mijo», le contesté. «Solo vine a acompañar». Se me quedó viendo con curiosidad, pero no preguntó más. Eso me gustó de él. Sabía respetar el espacio de los demás. La señora mayor se acercó al reloj otra vez y movió la cabeza con frustración. Se veía preocupada, como si el tiempo se le estuviera acabando para algo importante. «Disculpe, señora», le dije. «¿Se le ofrece algo?» Se volteó hacia mí y me sonrió. Tenía una sonrisa bonita, de esas que te hacen sentir que todavía hay gente buena en el mundo. «Ay, no se preocupe usted», me dijo. «Es que mi hermana está muy enferma en Zacatecas y el camión de las 10 ya no va a salir. Hasta mañana hay otro». «¿Y no puede quedarse en un hotel esta noche?» «Pues la verdad, señor, ando un poco corta de dinero. Ya gasté casi todo en el boleto y en las medicinas que le llevo a mi hermana». Me partió el corazón escuchar eso. Una mujer de su edad, pasando Nochebuena sola en una terminal, preocupada por su hermana enferma y sin dinero para un cuarto de hotel. «¿Cómo se llama, señora?» «Carmen Ibáñez, para servirle. ¿Y usted?» «Hipólito Ramírez, mucho gusto, doña Carmen». Nos dimos la mano como se debe, con respeto. Inmediatamente sentí que doña Carmen era de esas personas que vale la pena conocer. El muchacho de los Rayados se había acercado a escuchar nuestra conversación. Tenía esos ojos inteligentes que te dicen que aunque sea joven, sabe cosas de la vida. «Yo soy Diego», se presentó. «Diego Morales». «¿También esperas camión, Diego?» «Sí, señor. Vengo regresando de Guadalajara. Trabajo para un periódico de aquí de San Luis y me mandaron a cubrir unas inundaciones que hubo por allá. Ya terminé, pero el último camión se descompuso en la carretera. Hasta mañana temprano sale otro. Un periodista». Eso explicaba por qué tenía esa manera de ver las cosas, como si estuviera siempre buscando la historia detrás de las historias. «¿Y tu familia no te espera para la cena de Nochebuena?», le pregunté. Diego se rió, pero no era una risa alegre. «No tengo familia, don Hipólito. Soy huérfano. Me crié en un orfanato aquí en San Luis. No me esperan en ningún lado». Así nomás me lo dijo, sin lástima, sin dramatismo. Como quien dice que llueve o que hace calor. Pero a mí me llegó hasta adentro. Este muchacho había pasado todas las Navidades de su vida sin familia, y ahí estaba, tranquilo, sin quejarse. La familia que estaba cerca de la taquilla se acercó cuando nos oyó platicando. El señor traía a uno de los niños cargado, un chamaquito como de 4 años que tenía los cachetes colorados de estar dormido. «Disculpen», dijo el señor. «¿Ustedes son de aquí de San Luis?» «Sí, señor», le contesté. «¿En qué les podemos ayudar?» «Es que nosotros venimos de Veracruz. Vamos para Ciudad de México, a buscar trabajo. Pero el camión se retrasó mucho y ya no alcanzamos el de conexión. No conocemos la ciudad y no sabemos si hay algún lugar barato donde pasar la noche con los niños». Se llamaba Rubén Gutiérrez,
y su esposa era doña Esperanza. Los niños eran Lupita de 8 años, Carlitos de 6, y el bebé que cargaba se llamaba Rubencito. Se veían cansados, como gente que ha viajado mucho con muy poco dinero. Todo está cerrado en Nochebuena, le expliqué. Y lo que está abierto va a estar muy caro. Doña Esperanza se veía preocupada. ¿Y no sabe si hay alguna iglesia que esté abierta? Los niños necesitan dormir. En ese momento me di cuenta de algo. Ahí estábamos todos, un grupo de desconocidos que no teníamos a dónde ir en la noche más familiar del año. Todos solos por diferentes razones, pero todos igual de solos. Y yo tenía 2 bolsas llenas de la mejor comida casera que se podía conseguir en todo San Luis Potosí. Oigan, les dije, levantándome de la banca, ¿qué les parece si hacemos algo diferente? Los volteé a ver a todos, a Diego con su mochila de periodista, a doña Carmen con sus maletas y su preocupación, a la familia Gutiérrez con sus niños cansados y sus sueños de encontrar una vida mejor en la capital. Yo preparé una cena de Nochebuena completa, les dije. La hice para mi familia, pero mi familia no pudo venir. Está toda aquí en estas bolsas. ¿Qué dicen si la compartimos? Diego me volteó a ver como si no entendiera bien lo que estaba proponiendo. ¿En serio, don Hipólito? ¿Quiere compartir su cena de Navidad con nosotros? Claro que sí, mijo. La comida está hecha para compartirse, no para guardarse. Doña Carmen se veía emocionada. Ay, señor Hipólito, qué buena persona es usted, pero no queremos causarle molestias. La única molestia sería que me dijeran que no, le contesté. Además, miren nada más. Somos 8 personas contando a los niños. Yo puse la mesa para 8 en mi casa. Es como si el destino nos hubiera juntado aquí. Rubén Gutiérrez tenía los ojos aguados. Don Hipólito, nosotros no tenemos cómo pagarle. ¿Quién habló de pagar? Es Nochebuena, señor. La única paga que quiero es que me acompañen a cenar. Saqué los recipientes de las bolsas y los empecé a acomodar en una de las bancas largas que había ahí. Pozole rojo que todavía estaba tibio, mole con pollo, frijoles charros, arroz rojo, tortillas hechas a mano que había calentado antes de salir de casa. Los ojos de todos se fueron agrandando conforme iba sacando la comida. Diego se acercó a ayudarme a acomodar todo. «No manches, don Hipólito», me dijo bajito. «Esto se ve increíble, huele como en casa de mi abuela». «Es que está hecho como en casa de abuela, mijo, con tiempo y con cariño». Los estudiantes que estaban en otra banca se acercaron tímidos. Uno se llamaba Pancho y el otro Eduardo. Eran de la universidad, venían de visitar a sus familias en pueblos chicos y regresaban a la ciudad para trabajar en vacaciones. ¿Podemos acompañarlos?, preguntó Pancho. Nosotros podemos aportar esto. Sacó una guitarra de su funda. Y Eduardo trae unas sodas. La mujer que escribía en el cuaderno también se acercó. Se llamaba Leticia y era enfermera. Venía de trabajar un turno doble en el hospital de Río Verde y regresaba a su casa aquí en San Luis. «Yo traigo pan dulce», dijo sonriendo. «Lo compré para mi familia, pero si ustedes me aceptan, con mucho gusto lo comparto». Y así, sin darnos cuenta, ya éramos 8 personas alrededor de esa banca que se había convertido en mesa de Nochebuena. Diego ayudó a acomodar más bancas para que todos pudiéramos sentarnos cómodos. Doña Carmen sacó de su maleta unos platos de peltre que traía para su hermana. «Son de hospital», dijo disculpándose, «pero están limpios». «Son perfectos», le dije. «Lo importante no son los platos, sino con quién compartes la comida». Rubén tenía cargado al niño más chiquito,
que ya se había despertado y veía todo con esos ojos grandes que tienen los niños cuando no entienden bien qué está pasando, pero sienten que es algo bueno. «Mira, Rubencito», le decía su papá, «el Señor nos va a dar de cenar. ¿Qué le dices?» El niño me volteó a ver y me sonrió. Tenía 2 dientes de leche que se le veían chuequitos y unos cachetes que daban ganas de pellizcar. «Gracias, Señor», me dijo con esa voz chiquita que tienen los bebés. Se me hizo un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que no escuchaba a un niño pequeño llamarme Señor con esa confianza. Mis propios nietos ya casi no me hablaban cuando venían a la casa con sus papás. Servimos la comida en los platos de doña Carmen. El pozole se veía hermoso, rojito y con todos sus acompañamientos. El mole olía a gloria, con ese aroma a chiles y especias que hace que se te haga agua la boca. Antes de empezar, dijo Diego, ¿les parece si damos las gracias? Me gustó que el muchacho hubiera pensado en eso. Se veía que aunque no había tenido familia, sí había tenido buena educación. Nos tomamos de las manos, formando un círculo alrededor de la comida. Doña Carmen tomó mi mano izquierda y la pequeña Lupita tomó mi mano derecha. Sus manitas estaban frías, pero su agarre era firme. «Gracias por esta comida», dijo Diego. «Gracias por habernos encontrado esta noche. Gracias por recordarnos que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges para acompañarte». «Amén», dijimos todos juntos. Y entonces empezamos a comer, y te juro que esa comida sabía diferente. Sabía a lo que debe saber la comida de Nochebuena. A alegría, a compañía, a gente que está ahí porque quiere estar, no porque tiene que estar. Diego probó el pozole y cerró los ojos. «Esto está exactamente como lo hacía mi abuela del orfanato», me dijo. Ella nos decía que el secreto del pozole no estaba en los ingredientes, sino en las manos que lo preparaban. Tu abuela tenía razón, mijo. La comida hecha sin amor se siente, y la comida hecha con amor también se siente. Los niños se comieron todo sin dejar ni una gota. Lupita me preguntó si yo era chef, porque nunca había probado mole tan rico. Carlitos quería saber si podía llevarse un poquito de pozole para desayunar al día siguiente. Doña Esperanza tenía lágrimas en los ojos. «Señor Hipólito», me dijo, «hace 3 días que no comíamos algo así de bueno. Usted no sabe lo que significa esto para nosotros». «Sí sé, señora, sé perfectamente lo que significa». Después de cenar, Pancho sacó su guitarra. «¿Qué les parece si cantamos algo?» Empezó con Noche de Paz y todos nos fuimos uniendo. Doña Carmen tenía una voz bonita, de esas voces que han cantado arrullos y canciones de cuna. Los estudiantes sabían todas las letras. Hasta los niños cantaron con sus vocecitas desafinadas, pero llenas de alegría. Seguimos con Los peces en el río y Campana sobre campana. Diego cantaba con mucho sentimiento, como si cada canción fuera una oración. La enfermera Leticia tenía una voz suave que armonizaba perfecto con todos los demás. Entre canción y canción, la gente empezó a contar sus historias. Diego nos platicó de su trabajo como periodista, de cómo le gustaba viajar por todo el estado buscando historias que valiera la pena contar. «Pero nunca había vivido una historia como esta», dijo. «Una historia que me incluya a mí». Doña Carmen nos contó de su hermana enferma, de cómo habían crecido juntas en un pueblito cerca de Zacatecas, siempre cuidándose una a la otra. «Ella cuidó de mí cuando enviudé», dijo. «Ahora me toca cuidarla a ella». Rubén nos platicó del trabajo que había perdido en Veracruz, de cómo había decidido jugársela en la capital para darles un futuro mejor a sus hijos. «No sabemos qué nos espera allá», dijo.
pero sabemos que aquí ya no hay nada para nosotros. Los estudiantes nos contaron de sus familias en pueblos pequeños, de cómo estudiaban de día y trabajaban de noche para pagarse la universidad. La enfermera nos platicó de sus pacientes, de cómo a veces el hospital se sentía como su única familia. Y cuando me tocó a mí, les conté de mis hijas, les conté de María, de cómo habíamos construido una familia hermosa que se había desbaratado después de que ella se fue. Les conté de la mesa puesta para 8 personas que había quedado vacía. Por eso estoy aquí, les dije. Porque ustedes me recibieron mejor que mi propia sangre. Diego se quedó callado un rato después de que terminé de hablar. Luego me puso la mano en el hombro. Don Hipólito, me dijo, sus hijas no saben lo que se perdieron esta noche. Ya eran casi las 2 de la mañana cuando decidimos que era hora de recoger. Entre todos guardamos lo que sobró de comida, limpiamos las bancas, acomodamos todo como estaba. Pero algo había cambiado en esa terminal de autobuses. Algo había cambiado en todos nosotros. Ya no éramos 8 desconocidos esperando en la noche. Éramos una familia que se había encontrado por casualidad, o por destino, o por lo que tú quieras llamarle. ¿Saben qué? Les dije antes de despedirnos. El año que viene voy a venir aquí otra vez en Nochebuena, y voy a traer cena para todos los que estén solos. Yo voy a estar aquí, me prometió Diego. Y nosotros también, dijo doña Carmen. Si estamos en la ciudad, aquí nos va a encontrar, me aseguró Rubén. Nos despedimos con abrazos verdaderos, de esos abrazos que se dan entre gente que se quiere de verdad. Los niños me abrazaron las piernas. Doña Carmen me dio un beso en la mejilla. Diego me estrechó la mano como si fuéramos compadres de toda la vida. Cuando salí de la terminal ya era madrugada, pero no me sentía cansado. Me sentía lleno. No de comida, sino de algo mucho mejor. Me sentía lleno de compañía, de cariño real, de gente que me había visto como lo que soy. Un hombre que tenía algo bueno que compartir. Caminé de regreso a mi casa pensando en mis hijas, pero ya sin coraje, solo con una tristeza tranquila, como cuando llueve suavecito. Ellas habían perdido la oportunidad de pasar una Nochebuena hermosa conmigo, pero yo había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Había encontrado mi verdadera familia. Lo que no sabía era que Diego había sacado su teléfono esa noche. Mientras cantábamos Noche de Paz alrededor de esa mesa improvisada en la terminal, él nos tomó una foto. No nos dimos cuenta porque estábamos concentrados en la música, en la compañía, en ese momento que se sentía sagrado. Diego me lo contó después. Dijo que cuando nos vio a todos ahí, compartiendo la comida, cantando como si fuéramos familia de toda la vida, sintió que tenía que documentar ese momento. No para exhibirlo, don Hipólito, me explicó, sino para recordarme a mí mismo que todavía existen cosas buenas en este mundo. El 25 de diciembre en la mañana, Diego subió la foto a su página de Facebook. No era una foto perfecta, ¿sabes? Se veía la terminal con sus luces fluorescentes, las bancas de plástico azul, nuestros platos desparejos. Pero se veía algo más importante. Se veía la felicidad real en nuestras caras. Diego escribió algo así como: anoche conocí al verdadero espíritu de la Navidad en la terminal de autobuses de San Luis Potosí. Un señor llamado don Hipólito preparó una cena completa para su familia, pero su familia no llegó. En lugar de quedarse triste en su casa, vino aquí y compartió toda esa comida con 8 desconocidos que tampoco teníamos a dónde ir. Cantamos, platicamos, reímos.
Fue la Nochebuena más hermosa que he vivido en mis 25 años. Esto es lo que significa la familia verdadera. No la que te toca, sino la que eliges. Al principio no pasó nada especial. Unos cuantos amigos de Diego le dieron me gusta. Algunos comentaron cosas bonitas. Pero después, no sé cómo funciona eso de las redes sociales, la foto empezó a moverse sola. Un amigo de Diego la compartió con sus amigos. Luego alguien más la volvió a compartir. Luego un periódico local la vio y la puso en su página. Después un programa de radio la mencionó. Y de ahí se fue regando como reguero de pólvora por todo el internet. En 3 días, la foto tenía más de 50.000 compartidas. La gente escribía comentarios que me habrían hecho llorar si los hubiera leído en ese momento. Decían cosas como, este señor me devolvió la fe en la humanidad, y así es como se debe vivir la Navidad, y ojalá hubiera más personas como don Hipólito en el mundo. Algunos medios nacionales empezaron a buscar la historia completa. Diego recibió llamadas de periodistas de Ciudad de México, de Guadalajara, hasta de televisoras queriendo entrevistarlo. Pero él siempre decía lo mismo. La historia no es mía, es de don Hipólito. Él fue quien hizo posible todo. Yo no sabía nada de esto, ¿eh? Yo no uso esas cosas del internet. Tengo un teléfono sencillito que apenas sé usar para llamar y recibir mensajes. No tengo Facebook ni nada de eso. Para mí, esos 3 días después de Nochebuena fueron los más tranquilos que había tenido en mucho tiempo, porque resulta que mis nuevos amigos de la terminal cumplieron su palabra. El día 25 por la tarde, doña Carmen tocó a mi puerta. Traía un guisado de pollo que había hecho especialmente para mí. Don Hipólito, me dijo, no pude dormir pensando en todo lo que hizo usted anoche por nosotros. Quise traerle esto para agradecerle. Nos sentamos en la cocina a platicar mientras comíamos su guisado, que estaba delicioso. Me contó más de su vida, de cómo había trabajado 30 años como costurera para sacar adelante a sus hijos después de que enviudó. Me contó de su hermana enferma, de cómo las dos se habían apoyado siempre. ¿Sabe qué, don Hipólito?, me dijo antes de irse. Usted me recordó cómo se siente tener una familia que se preocupa por uno. Al día siguiente llegaron Diego y los 2 estudiantes, Pancho y Eduardo. Diego traía su cámara porque quería hacerme una entrevista para el periódico donde trabajaba. Don Hipólito, me dijo, su historia se tiene que contar. La gente necesita saber que todavía hay personas como usted. Pero qué historia, mijo. Yo nomás compartí mi cena. Eso es exactamente la historia, don Hipólito. Que para usted era normal compartir, cuando para la mayoría de la gente es extraordinario. Me hicieron muchas preguntas. Sobre mi vida, sobre María, sobre mis años como ingeniero ferroviario, sobre mis hijas. Les platiqué todo, sin amargura, solo contando los hechos como habían pasado. Pancho y Eduardo se quedaron a ayudarme con unos arreglos que necesitaba la casa. Cambiaron unos focos que se habían fundido, arreglaron una llave que goteaba, barrieron el patio. Cosas que yo ya no podía hacer bien por la edad y que mis hijas siempre decían que iban a hacer la próxima vez. El día 27 llegó toda la familia Gutiérrez. Rubén, doña Esperanza y los 3 niños. Habían decidido quedarse un día más en San Luis antes de seguir a Ciudad de México solo para venir a visitarme. Los niños corrieron por toda la casa, llenándola de risas por primera vez en mucho tiempo. Lupita me pidió que le enseñara a hacer pozole. Para cuando tenga mi propia familia, me dijo, y pueda invitar a la gente que esté sola. Doña Esperanza me ayudó a organizar la cocina mientras Rubén y yo arreglamos una silla que se había descompuesto.
Me contaron de sus planes en la capital, de cómo esperaban encontrar trabajo y una escuela buena para los niños. Don Hipólito, me dijo Rubén antes de irse, usted nos enseñó que la bondad todavía existe. Vamos a enseñarles eso a nuestros hijos. Por primera vez en 3 años, mi casa se sentía viva otra vez. Tenía visitas todos los días, gente que llegaba porque quería verme, no porque tuviera que cumplir con una obligación. Me sentía útil, importante, querido. Mientras tanto, sin que yo supiera, la foto de Diego seguía creciendo en Internet. Ya tenía más de 200.000 compartidas y había salido en periódicos de todo el país. Un programa de televisión muy famoso había hablado de la historia y la había puesto como ejemplo de los valores navideños que necesitamos recuperar. Fue Consuelito quien la vio primero. Estaba revisando su Facebook el día 28 por la mañana, tomando café antes de irse al hospital, cuando vio la foto en su muro. Una foto que había compartido una de sus amigas con un comentario que decía: «Esto sí es el espíritu navideño». Al principio no reconoció la escena. Era una terminal de autobuses, gente desconocida sentada alrededor de unas bancas, comiendo de platos desparejos. Pero había algo familiar en la imagen. Algo que le llamó la atención. Se fijó mejor en el señor mayor que estaba en el centro de la foto. Un señor con suéter café, con el cabello blanco, sonriendo mientras cantaba con los demás. Tardó varios segundos en darse cuenta. Era su papá. Su papá estaba ahí, en esa terminal de autobuses, compartiendo comida con un montón de desconocidos en Nochebuena, el mismo día que ellas lo habían dejado plantado. Leyó la descripción completa que había escrito Diego. Leyó sobre el señor que había preparado una cena para su familia, sobre cómo la familia no había llegado, sobre cómo él había decidido compartir toda esa comida con extraños en la terminal. Se le cayó la taza de café de las manos. Inmediatamente llamó a Raquel. «¿Viste Facebook?», le preguntó sin saludar siquiera. «¿Qué?». «No, estoy preparando el desayuno de los niños». «¿Por qué?». «Entra ahorita mismo. Busca una foto de la terminal de autobuses. Es papá, Raquel. Papá está en una foto que todo México está compartiendo». Raquel dejó lo que estaba haciendo y buscó la foto. Cuando la vio, se quedó sin palabras. Ahí estaba su padre, el hombre que ellas habían abandonado en Nochebuena, siendo feliz con gente que ni siquiera conocía. «Dios mío», susurró. «¿Qué hicimos?». Consuelito ya estaba marcando a Soledad. Las 3 hermanas se conectaron en una llamada de conferencia, todas viendo la misma imagen en sus pantallas, todas leyendo los miles de comentarios de gente que alababa a su padre y criticaba duramente a la familia que lo había abandonado. «¿Leyeron los comentarios?», preguntó Soledad con voz temblorosa. Había comentarios que decían: «¿Cómo es posible que una familia abandone a un hombre tan bueno?». Otros decían: «Las hijas de este señor deberían darles vergüenza». Algunos eran más duros: «Espero que las hijas vean esto y se den cuenta de la clase de padre que tienen y no valoran». Pero lo que más les dolía no eran los comentarios de los extraños. Era ver la cara de felicidad de su padre. Una felicidad que hacía años no veían cuando estaba con ellas. Una felicidad que habían perdido por su propio egoísmo. «Tenemos que hablar con él», dijo Consuelito. «Tenemos que explicarle, pedirle perdón». «¿Cómo le explicamos que mentimos?», preguntó Raquel. «¿Cómo le decimos que preferimos quedarnos en nuestras casas viendo televisión que ir a cenar con él?». Consuelito marcó el número de su padre. El teléfono sonó y sonó, pero no contestó. Lo intentó 3 veces más. Nada. Raquel también intentó llamarlo. Lo mismo. El teléfono sonaba, pero su padre no respondía.
Soledad trató con el teléfono de la casa. Tampoco hubo respuesta. ¿Estará bien?, preguntó Soledad, ya con pánico en la voz. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si está en el hospital? Vamos a su casa, decidió Consuelito. Ahora mismo. Las tres se encontraron en la puerta de la casa donde habían crecido, la casa donde habían pasado todas las navidades de su infancia, donde María les había enseñado a hacer tamales y pozole, donde su padre las había esperado en una mesa puesta para 8 personas mientras ellas inventaban excusas baratas. Tocaron a la puerta. No hubo respuesta. Tocaron más fuerte. Nada. Consuelito usó la llave que todavía tenía de cuando ayudaba a su padre después de la muerte de su madre. Entraron llamándolo. «Papá, papá, somos nosotras». No estaba en la casa. La cocina estaba limpia. Había platos lavados en el escurridor, todo en orden. En la mesa del comedor ya no estaba puesto el mantel bordado. Las sillas estaban acomodadas normalmente, como si nunca hubiera esperado a nadie. «¿Dónde estará?», se preguntaba Raquel, revisando los cuartos. En ese momento tocaron a la puerta. Las tres corrieron a abrir, esperando que fuera su padre. Pero era Diego, el periodista de la foto. «Disculpen», les dijo. «¿Ustedes son familia de don Hipólito?» «Somos sus hijas», respondió Consuelito. «¿Usted sabe dónde está?» Diego las miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al juicio. Era obvio que sabía quiénes eran, las hijas que habían abandonado a su padre en Nochebuena. «Está en casa de doña Carmen», les dijo. «Está ayudándola a empacar para el viaje a Zacatecas». «¿Quién es doña Carmen?», preguntó Soledad. «Una de las personas que cenó con nosotros en la terminal. Se hicieron muy amigos. Don Hipólito ha estado visitando a todos los que estuvimos ahí esa noche». Diego les explicó cómo habían pasado los últimos 3 días, cómo cada uno de los desconocidos de la terminal había ido a visitar a su padre, cómo él había encontrado en ellos la familia que sus propias hijas le habían negado. «¿Él sabe de la foto?», preguntó Raquel. «No, no usa redes sociales, pero yo creo que ya es hora de que se lo diga. La historia se ha vuelto nacional. Hay reporteros que quieren entrevistarlo». Las hermanas se vieron entre ellas. Su padre se había vuelto famoso por su bondad, mientras que ellas se habían vuelto las villanas anónimas de la historia. La familia mala que abandona al padre bueno. ¿Podríamos acompañarlo a casa de esa señora?», preguntó Consuelito. «Necesitamos hablar con él». Diego las estudió con la mirada. ¿En serio quieren hablar con él? ¿O solo quieren quedar bien porque la historia se hizo famosa? La pregunta les pegó como bofetada, porque tenía razón para desconfiar. Habían aparecido justo cuando su padre se había vuelto viral, justo cuando todo el país estaba hablando de él. «Queremos pedirle perdón», dijo Soledad con lágrimas en los ojos. Nos equivocamos muy feo». Diego las miró un momento más, como evaluándolas, luego asintió. «Está bien, pero les advierto algo. Don Hipólito ya no es el mismo hombre que ustedes dejaron solo hace 3 días. Encontró gente que lo valora de verdad. Ya no necesita que nadie sienta lástima por él». Caminaron las 3 cuadras hasta la casa de doña Carmen. En el camino, Diego les contó más detalles de esa noche en la terminal. Les describió cómo su padre había cargado esas bolsas de comida, cómo había invitado a todos a cenar, cómo había cantado y reído como hacía años que ellas no lo veían hacer. «Su papá es un hombre extraordinario», les dijo. «Pero ustedes ya lo sabían, ¿verdad?» Sí, lo sabían. Siempre lo habían sabido. Era el hombre que las había llevado a la escuela todos los días durante 12 años.
el que les había enseñado a andar en bicicleta con paciencia infinita, el que había trabajado dobles turnos para pagarles la universidad, el que había cuidado a su madre durante los 2 años que duró su enfermedad sin quejarse nunca, y ellas lo habían abandonado en la noche más familiar del año por flojera, por egoísmo, por darlo por sentado. Cuando llegaron a casa de doña Carmen, escucharon risas desde la puerta. Su padre estaba ahí, en el patio, ayudando a doblar ropa mientras platicaba animadamente con una señora mayor que debía ser doña Carmen. Se veía diferente. Se veía feliz, realmente feliz. No esa felicidad forzada que ponía cuando ellas lo visitaban por compromiso, sino una alegría genuina, relajada. «Don Hipólito», le gritó Diego desde la puerta. Vinieron a visitarlo. Su padre volteó hacia la puerta, y cuando las vio a las 3 ahí paradas, su sonrisa se desvaneció. Por un momento su cara mostró una tristeza profunda. Después se endureció en una expresión que nunca le habían visto antes. Era la cara de un hombre que había perdido las ilusiones. Y ellas habían sido las responsables de eso. Mi padre me miró con esos ojos que ya no brillaban como cuando yo era niña. No había enojo en su cara, tampoco sorpresa, solo una calma que me daba más miedo que cualquier grito. «Papá», empecé a decir, pero él levantó la mano para que me callara. «Consuelito», me dijo con esa voz tranquila que usaba cuando éramos chiquitas y habíamos hecho algo malo. «¿A qué vinieron?» Raquel empezó a llorar antes de poder hablar. «Papá, perdónanos. Vimos la foto. Vimos todo lo que dijiste. Nos equivocamos horrible. Perdónanos, papito», sollozó Soledad. «No sabíamos. No pensamos». Mi padre las escuchó sin interrumpir, pero su cara no cambió. Doña Carmen nos miraba desde atrás con una expresión de protección, como si nosotras fuéramos una amenaza para él. ¿No sabían qué?, preguntó mi padre. ¿Que su papá iba a estar solo en Nochebuena? ¿Que había gastado 2 semanas preparando una cena para ustedes? ¿Que los iba a estar esperando con la mesa puesta? Cada palabra era como un cuchillo. No gritaba, no nos insultaba, pero cada pregunta nos recordaba exactamente lo que habíamos hecho. «Sabíamos, papá», admití. «Sabíamos todo eso». «Entonces no me vengan con que no sabían. Sabían perfectamente, y aún así decidieron que había cosas más importantes que estar conmigo». Raquel trató de explicar. «Es que Pedrito sí tenía fiebre». «¿De verdad?», la interrumpió mi padre. «¿O decidiste que era más fácil quedarte viendo películas que venir a acompañar a tu papá?» Mi hermana agachó la cabeza. Todos sabíamos que Pedrito había estado perfectamente bien esa noche. ¿Y tú, Raquel? ¿En serio había tráfico? «No, papá», susurró mi hermana. «No había tráfico». ¿Y tú, Soledad? ¿Qué te surgió tan importante?» Mi hermana menor no pudo ni contestar. Estaba llorando demasiado fuerte. Diego y doña Carmen nos miraban con una mezcla de lástima y reprobación. Era obvio que mi padre ya les había contado toda la verdad. «Miren, muchachas», nos dijo mi padre, sentándose en una silla de plástico en el patio de doña Carmen. «Yo ya entendí cómo están las cosas. Ustedes crecieron, hicieron sus vidas, tienen sus propias familias. Está bien. Así debe ser». «No, papá», traté de interrumpir. «Queremos estar contigo. Queremos ser una familia otra vez». Me miró con una tristeza que me partió el corazón. «¿Ahora sí? ¿Después de que me hice famoso? ¿Después de que todo México está hablando de la historia?» No supe qué responder porque tenía razón. Si la foto no se hubiera vuelto viral, si nadie hubiera sabido lo que pasó esa noche, probablemente habríamos seguido igual, visitándolo una vez al mes por compromiso, poniéndole excusas,
dándolo por sentado. Yo pensé mucho en estos 3 días, siguió mi padre. Pensé en ustedes, en su mamá, en todo lo que construimos como familia. Y me di cuenta de algo importante. Doña Carmen se acercó y le puso la mano en el hombro, en un gesto de apoyo que me dolió porque sabía que nosotras ya no teníamos derecho a consolarlo así. La familia no es la gente que nace contigo, dijo mi padre. La familia es la gente que elige estar contigo, la gente que llega cuando necesitas ayuda, la gente que no busca excusas para no acompañarte. Pero nosotras somos tu familia de sangre, papá, dijo Soledad entre sollozos. ¿Ah, sí? ¿Y dónde estuvieron cuando las necesité? ¿Dónde estuvieron todos estos años después de que murió su mamá? Era verdad y lo sabíamos. Después del funeral de mamá, nuestras visitas se habían vuelto cada vez más espaciadas, más cortas, más mecánicas. Diego aquí presente, continuó mi padre señalando al muchacho. Me ha visitado todos los días. Doña Carmen me trajo comida. Los estudiantes me ayudaron a arreglar la casa. La familia Gutiérrez vino con sus niños para platicar conmigo. En 3 días, ellos me han tratado mejor que ustedes en 3 años. Pero te podemos compensar, papá, insistió Raquel. Podemos cambiar, podemos visitarte más seguido. ¿Por lástima? ¿Por culpa? ¿Para que la gente no las critique? Sus preguntas nos cayeron como piedras, porque en el fondo sabíamos que tenía razón. Estábamos ahí porque nos habían exhibido públicamente, no porque realmente hubiéramos entendido nuestro error. No, papá, le dije, porque te queremos, porque nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo al mejor hombre que conocemos. Mi padre me miró durante un largo rato. Vi en sus ojos todo el dolor que le habíamos causado, pero también algo más. Vi cansancio, el cansancio de un hombre que había pasado 3 años esperando que sus hijas lo buscaran y que finalmente había dejado de esperar. Consuelito, me dijo suavemente, yo también las quiero, siempre las voy a querer, pero querer no es suficiente. El amor se demuestra con acciones, con estar presente, con hacer que la otra persona se sienta importante. Podemos aprender, papá, prometió Soledad. Podemos ser mejores hijas. No lo dudo, dijo mi padre. Pero yo ya encontré mi familia. Una familia que me eligió a mí, como yo los elegí a ellos. Diego se acercó a mi padre. Don Hipólito, tal vez podrían intentar otra vez. Tal vez sus hijas realmente quieren cambiar. Mi padre sonrió, pero era una sonrisa triste. Tal vez, mijo. Pero ¿sabes qué? No tengo ganas de volver a esperar. No tengo ganas de volver a poner esperanzas en promesas que no sé si se van a cumplir. Nos quedamos ahí paradas las 3, sin saber qué más decir. Habíamos llegado esperando que nos perdonara inmediatamente, que todo volviera a ser como antes. Pero nuestro padre ya no era el mismo hombre que habíamos dado por sentado durante años. Les voy a proponer algo, nos dijo finalmente. Vengan a visitarme cuando quieran. Siempre van a ser bienvenidas en mi casa. Pero no esperen que yo cambie mis planes por ustedes. Ya no voy a estar esperándolas. Ya no voy a preparar cenas que tal vez no van a comer. Era justo, pero dolía. Dolía saber que habíamos perdido el derecho a ser su prioridad. Pasó casi un año completo antes de que realmente entendiéramos lo que había pasado aquella Nochebuena. Durante esos meses tratamos de ser mejores hijas. Visitábamos a papá más seguido, lo invitábamos a nuestras casas, tratábamos de incluirlo en nuestras actividades familiares, pero siempre había algo diferente. Él era cariñoso con nosotras, nos recibía bien, platicaba con nuestros hijos, pero ya no éramos su mundo, ya no éramos lo más importante en su vida.
Eso se lo habían ganado otros. Diego se había vuelto como el hijo que nunca tuvo. Lo visitaba todas las semanas, le llevaba libros, lo invitaba a eventos del periódico. Doña Carmen se había convertido en su mejor amiga. Después de cuidar a su hermana enferma en Zacatecas, había regresado a San Luis y ahora vivía a 3 casas de papá. La familia Gutiérrez había encontrado trabajo en Ciudad de México, pero seguían en contacto constante. Los niños le mandaban dibujos por WhatsApp que Diego le ayudaba a abrir en su teléfono nuevo. Pancho y Eduardo, los estudiantes, lo habían adoptado como su abuelo honorario. Le llevaban a sus novias para que las conociera, le pedían consejos sobre trabajo y relaciones. Hasta la enfermera Leticia se había vuelto parte de su círculo. Cuando tenía turnos difíciles en el hospital, pasaba por casa de papá a tomar café y desahogarse. Pero la verdadera prueba llegó en la siguiente Navidad. Desde octubre, papá empezó a organizar lo que él llamaba la segunda cena de terminal. Había decidido que cada Nochebuena iba a regresar a la estación de autobuses para compartir con la gente que estuviera sola. Esta vez no fue improvisado. Diego escribió sobre el plan en el periódico. Doña Carmen organizó a las señoras de su cuadra para que ayudaran a cocinar. Los estudiantes consiguieron donaciones de restaurantes locales. La enfermera habló con sus colegas del hospital para que cooperaran con postre. El 24 de diciembre del año siguiente, cuando llegamos a casa de papá para la cena navideña que nos había preparado, no estaba ahí. Encontramos una nota en la puerta. Queridas hijas, estoy en la terminal de autobuses, celebrando Nochebuena con mi familia. Si quieren acompañarnos, ahí nos vamos a encontrar. Con cariño, papá. Fuimos a la terminal más por curiosidad que por otra cosa. Lo que encontramos ahí nos dejó sin palabras. Había 23 personas sentadas alrededor de varias mesas improvisadas hechas con bancas y cajas. Estaban cenando, riendo, cantando villancicos con una guitarra. En el centro de todo estaba papá, sirviendo pozole de una olla enorme, con esa sonrisa que hacía años no le veíamos. No solo estaban Diego, doña Carmen, la familia Gutiérrez, los estudiantes y la enfermera. Había gente nueva, un matrimonio de ancianos que había perdido a todos sus hijos en accidentes, una madre soltera con gemelos pequeños, un grupo de trabajadores de construcción que no tenían dinero para viajar a sus pueblos, varios migrantes centroamericanos que estaban de paso hacia Estados Unidos, todos tratando a mi padre como si fuera lo más importante en sus vidas, y él tratándolos igual. «Don Hipólito», gritó uno de los niños de la familia Gutiérrez cuando nos vio llegar. «¿Estas son sus hijas famosas?». Mi padre volteó hacia nosotras. No se veía sorprendido de vernos ahí. Se veía tranquilo, en paz. «Sí», dijo simplemente, «son mis hijas de sangre». La distinción no se nos escapó. Sus hijas de sangre, no sus hijas, a secas. Nos invitó a sentarnos, nos sirvió comida, nos presentó con todos sus nuevos amigos. Cada uno tenía una historia de cómo papá los había ayudado durante el año. Diego había conseguido un trabajo mejor gracias a las conexiones que papá tenía de sus años en el ferrocarril. Doña Carmen había encontrado una casa más barata porque papá conocía al dueño. Los estudiantes habían conseguido becas porque papá había hablado con antiguos compañeros que trabajaban en la universidad. Mi padre se había convertido en el centro de una red de gente que se cuidaba mutuamente. Una familia verdadera, construida no en genes, sino en cariño real, en apoyo mutuo, en estar presente cuando se necesitaba. Mientras cenábamos ahí, viendo cómo interactuaba papá con toda esa gente,
Finalmente entendimos lo que habíamos perdido. No solo habíamos perdido su confianza o su tiempo, habíamos perdido el derecho a ser su familia real, porque eso era lo que tenía con ellos, una familia real, gente que lo buscaba no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo, gente que lo incluía en sus decisiones importantes, que valoraba sus consejos, que se preocupaba genuinamente por su bienestar. ¿Sabes qué aprendí este año?, me dijo papá cuando lo acompañé a tirar unos platos desechables al bote de basura. ¿Qué, papá? Que la familia verdadera es la que eliges cuando ya no tienes obligación de elegir nada, cuando eres libre de estar solo y aún así decides estar acompañado. Me quedé callada porque no sabía qué responder. Sabía que tenía razón. Ustedes son mis hijas y siempre las voy a querer, continuó. Pero esta gente, señaló hacia las mesas donde todos seguían platicando y riendo, esta gente me eligió cuando no tenían por qué hacerlo. Y yo los elegí a ellos también. Esa noche, mientras veíamos a papá cantar las mañanitas junto con todos sus nuevos seres queridos, las tres entendimos que habíamos llegado demasiado tarde. No tarde para su perdón, que ya teníamos. Tarde para ser su prioridad, para ser su familia más importante. Habíamos tenido 76 años para aprender que el amor se demuestra con presencia, con atención, con hacer que la otra persona se sienta valiosa. Y habíamos desperdiciado esa oportunidad por darlo por sentado. Ahora mi padre había encontrado gente que sí sabía valorarlo. Y aunque nosotras podíamos visitarlo y pasar tiempo con él, sabíamos que nunca más íbamos a ser lo primero en su vida. Esa era la consecuencia de nuestros años de indiferencia. Una consecuencia justa, aunque doliera. Al final de la noche, cuando todos se estaban despidiendo con abrazos y promesas de verse pronto, Diego se acercó a nosotras. Su papá es el hombre más bueno que he conocido, nos dijo. Espero que sepan lo afortunadas que fueron de tenerlo, aunque no lo hayan sabido valorar a tiempo. Tenía razón. Habíamos sido las más afortunadas del mundo por ser hijas de Hipólito Ramírez. Solo que nos habíamos dado cuenta demasiado tarde, cuando él ya había encontrado hijas del corazón que sí sabían cuidar ese regalo. Esa Nochebuena regresé a mi casa entendiendo algo que me tomó décadas aprender. La sangre te hace pariente, pero el amor y el respeto te hacen familia. Y nosotras habíamos perdido el derecho a llamarnos la verdadera familia de nuestro padre. Pero él, por suerte, había encontrado la suya. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus.
Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.